Explora el enigma de los 3 días que transformaron la historia, donde estuvo Jesús después de pronunciar sus últimas palabras. Descubre los secretos ocultos detrás de su muerte y resurrección en un viaje fascinante por el misterio de lo divino. Sumérgete en un relato lleno de intrigas, revelaciones sorprendentes y conexiones profundas con la esencia del universo. Atrévete a desentrañar los enigmas de la fe en un viaje que desafiará tus creencias y te llevará más allá de lo conocido. 3 días desde su muerte hasta que salió de la tumba, 3 días desde que Jesús pronunció las palabras, todo está consumado, 3 días para cambiarlo todo. Aunque su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu no. Jesús estaba trabajando en áreas que simplemente no conocemos. Los eruditos discutirán en círculos sobre lo que realmente sucedió entre su muerte y resurrección. ¿Descendió Jesús al infierno y habló con los muertos y los ángeles caídos? ¿O simplemente llevó a todos los que esperaban en el Seol al cielo? El Seol, según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van los muertos. El patrón del tercer día en la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre en el tercer día después de un evento significativo. Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Jesús menciona las palabras 3 días 21 veces en los Evangelios. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esa ventana de 3 días? Jesús conocía su camino hacia la cruz y nunca se apartó de su destino, a pesar de los intentos del diablo. A diferencia de nosotros, los simples mortales que nos distraemos fácilmente y a menudo nos desviamos de nuestro camino sin darnos cuenta, Jesús perseveró con humildad y compasión. El diablo pensó que había ganado. Su plan se había llevado a cabo. Judas había sido corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Los hombres poderosos de los tribunales lavaron sus manos frente a Jesús. Permitieron que la multitud dictara y liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús a ser crucificado a pesar de no encontrar culpa en él. Mientras tanto, Satanás observaba pensando que tenía el control total, avivando la ira en la multitud, creando un mar de furia contra este hombre inocente. Sin embargo, mientras el diablo y sus demonios observaban con satisfacción, Jesús y Dios sabían lo que sucedería. Entendieron la tarea. Jesús soportó todo lo que se le arrojó, lo hizo con humildad y compasión, rogando por misericordia para nosotros mientras era martillado en la cruz por nuestros pecados. Podría haberse liberado de la cruz y derrotado a todos los demonios que disfrutaban del espectáculo de verlo en la cruz, pero no lo hizo. Soportó el peso del mundo entero, pasado, presente y futuro, por ti y por mí. Aunque Satanás creía que había ganado, la muerte de Jesús fue solo el primer paso. Jesús no podía retroceder en el tiempo y cambiar nada, ni podía evitar que tomáramos la primera decisión equivocada. Pero Dios sí podía cambiar el final, comenzar desde un punto diferente del camino. Satanás no había cambiado el camino de Jesús, aunque él pensara que sí. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan reportaron que Jesús fue crucificado durante aproximadamente 6 horas antes de fallecer. Jesús fue colocado en la cruz a las 9 de la mañana según Marcos 3 y 25. Mientras soportaba los dolores, una gran y ominosa oscuridad cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, según Mateo 27, 45. En el momento final, dijo las inmortales palabras, todo está consumado, según se registra en el libro de Juan 7 y 30. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El terremoto y las rocas se dividieron. Este terremoto fue tan poderoso que causó que las rocas se dividieran y las tumbas se abrieran, y como resultado, los cuerpos de muchos santos resucitaron y se aparecieron a muchas personas en la ciudad santa. Después de estos asombrosos eventos, todos los hombres que habían estado en contra de Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear futuros rumores sobre esta nueva religión que se estaba enseñando. Esto se menciona en Mateo 27, 62-64. Su cuerpo permaneció en la cruz solo por poco tiempo antes de ser bajado y envuelto para el entierro por José de Arimatea con la ayuda de Nicodemo, uno de sus seguidores. Al siguiente día, después del día de preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que mientras este engañador estaba vivo, dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, ordena que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. Esta última decepción será peor que la primera. Jesús fue efectivamente colocado en una tumba por José de Arimatea, miembro del Sanedrín. Este es el punto en el que entramos en lo sobrenatural,
ya que su cuerpo físico yacía allí, pero no su espíritu. Sin embargo, muchos se han preguntado qué ocurrió en los 3 días entre su muerte y resurrección. ¿Dónde fue Jesús en esos 3 días? ¿Qué hizo? Hay diferentes opiniones entre los teólogos sobre dónde fue el espíritu de Jesús. Este vídeo intentará responder a estas preguntas. Los evangelios, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no nos detallan minuciosamente las acciones de Jesús durante esos 3 días, también conocidos como el descenso al infierno o la bajada al infierno. Estos textos se enfocan principalmente en los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús. El lapso entre su muerte y resurrección se explora más a través de interpretaciones teológicas y tradiciones que mediante narrativas bíblicas detalladas. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades, el lugar de los muertos, donde proclamó a los espíritus encarcelados y a los ángeles caídos, 1 Pedro 3, 18-22. Una de las revelaciones más claras sobre el paradero de Jesús en los 3 días de muerte se puede deducir de su conversación en la cruz. Según la Biblia, Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones. Uno de ellos le pidió a Jesús que lo recordara cuando estuviera en su reino. A esto, Jesús respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 11:42. Esto implica que después de su muerte, Jesús fue al paraíso o al cielo. Esto tiene sentido porque en su agonía, Jesús entregó su espíritu en manos de Dios, quien, como sabemos, solo podría estar en un lugar de felicidad eterna y amor, es decir, el cielo. No importa dónde fuera su espíritu, fue un periodo de agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo, escondidos y en peligro potencial, algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiendo sus propios corazones en el proceso. Pero hay otro dato interesante sobre el paradero de Jesús en 1 Pedro 3, 18-20. Dice: «Cristo sufrió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él, que fue puesto a muerte en el cuerpo, pero hecho vivir en el espíritu, fue y proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados, a aquellos que habían desobedecido mucho tiempo atrás, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca». Este pasaje podría interpretarse de 2 maneras. Primero, podría entenderse que Jesús, en algún momento entre su muerte y resurrección, fue al infierno o Hades y proclamó un mensaje a los espíritus que estaban encarcelados allí. Desde esta perspectiva, estos espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser demoníacos o humanos, o incluso ángeles errantes. Es probable que los espíritus mencionados en el pasaje sean ángeles caídos, quienes fueron encarcelados por violar la ley de Dios junto con Lucifer, quien los engañó y los volvió contra su Dios. La referencia al diluvio de Noé indica que la violación ocurrió antes del tiempo de Noé. Aunque el pasaje no nos dice exactamente qué les dijo Jesús a los espíritus prisioneros, parece poco probable que fuera un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvados según Hebreos 2:16. Es probable que Jesús proclamó y declaró su victoria sobre Satanás y sus huestes. Desde esta perspectiva, Jesús fue al infierno para anunciar su triunfo y declarar su victoria sobre la muerte y Satanás. Otro pasaje bíblico que nos habla del paradero y actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección es Efesios 4, 8-10. Dice: «Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo a muchos cautivos y dio dones a los hombres». ¿Qué quiere decir subió, sino que antes había descendido a las regiones más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Pablo escribió, haciendo referencia al Salmo 68, 18. Cuando Jesús ascendió a lo alto, se llevó consigo a muchos cautivos. Esto se interpreta como que Jesús, después de asegurar la salvación en la cruz, reunió a todos los redimidos que estaban en el paraíso y los llevó a su morada permanente en el cielo. Estas personas eran como Abraham, David, Josué, Daniel, Lázaro, el ladrón en la cruz y todos los demás que habían sido justificados previamente por la fe, y los llevó desde el Hades, que es el lugar de los muertos, a su nuevo hogar espiritual. Otra forma de interpretar Efesios 4 es que en los 3 días entre la muerte y la resurrección, Jesús derrotó y encarceló a nuestros enemigos espirituales, es decir, al diablo, la muerte y la maldición del pecado. Luego ascendió victorioso como Dios. Esta perspectiva también se encuentra en Mateo 12 y 40, que dice: «Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Después de 3 días, Jesús resucitó, completando el ciclo de pecado, redención y resurrección.
Emergió de la tumba 3 días después de su crucifixión y entierro. Temprano en la mañana del domingo, María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron que la piedra que había sido colocada frente a la entrada al sepulcro había sido movida a un lado. Dentro del sepulcro, las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. En cambio, vieron a 2 hombres vestidos con ropas resplandecientes que les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. ¿Habrán pasado tiempo esos ángeles con Jesús en la tumba antes de moverla, permitiendo que su rey caminara por la tierra durante otros 40 días? María Magdalena corrió a contarles a los discípulos lo que había sucedido, pero no creyeron sus palabras. Jesús luego fue a encontrarse con sus discípulos mientras almorzaban. No los convocó a él como otros en el poder podrían hacerlo, los encontró reunidos. Mientras seguían hablando de esto, Jesús mismo se apareció entre ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Estaban asustados y pensaron que veían un espíritu. Él les dijo: «¿Por qué están perturbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Toquen y vean, un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que tengo». Y les mostró las manos y los pies. Aunque aún no lo creían por la alegría y el asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió en su presencia. Luego les dijo: esto es lo que les decía mientras aún estaba con ustedes, que todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos debía cumplirse. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender las escrituras. Les dijo: así está escrito, el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Les enviaré lo que mi Padre ha prometido, pero permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Jesús pasaría tiempo con su equipo durante los siguientes 40 días. Los buscaría, les enseñaría sobre el reino de Dios, les explicaría el poder del Espíritu Santo y les instaría a continuar su obra después de su partida. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han reconocido que me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En el día de su ascensión, los reunió en el monte de los Olivos y les dio instrucciones finales. Mientras les hablaba, fue elevado al cielo ante sus ojos, desapareciendo en una nube. Los discípulos, asombrados, observaron cómo 2 hombres vestidos de blanco les aseguraban que Jesús volvería de la misma manera en que lo habían visto ascender al cielo. Con esta promesa, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de alegría y expectación, esperando el cumplimiento de las palabras de su Señor. Finalmente, es importante señalar que los detalles exactos de lo que ocurrió durante esos 3 días no están explícitamente descritos en la Biblia, y diversas tradiciones cristianas tienen diferentes perspectivas al respecto. Sin embargo, tenemos las propias palabras de Jesús sobre el asunto: hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que nos da la confianza para afirmar que Él fue al paraíso después de proclamar su victoria sobre la muerte y completar su obra de redención. Anímate a aprender más sobre Jesús y su sacrificio. Espero que hayas disfrutado de este viaje por los misterios de la fe. No te pierdas más contenido como este suscribiéndote al canal, dale me gusta si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios abajo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo vídeo.